Buenos días, buenos días. Después de múltiples problemas que tuvimos para iniciar la transmisión, pero ya estamos aquí. Vamos a orar para pedirle al Señor su guía. Señor, te queremos agradecer por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias, Señor, por la iglesia que tú estás edificando aquí en Tequisquiapan. Te agradecemos, Señor, por la disposición de los hermanos para asistir a la escuela dominical. Y también te pedimos tu Santo Espíritu sea el que haga la obra en cada uno de nosotros. Bendice este tiempo de estudio y te agradecemos por todo en el nombre y en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, estamos viendo el estudio de las clases de gobiernos de la iglesia. Ya esta es la cuarta parte, espero que sea la última. Entonces, hemos estado viendo de una manera, pues, ¿cómo llamaríamos? Más formal, más estructurado lo que es la doctrina de la iglesia. Ya hemos estado viendo otras partes y aquí nos hemos detenido en 4 partes. ¿Por qué? Porque estamos viendo todas las clases de gobierno. Primero vimos lo que es, lo que presenta el Nuevo Testamento. Después vimos el gobierno mínimo, después vimos el gobierno jerárquico, después vimos, estamos viendo, ahorita terminamos de ver el gobierno congregacional y después veremos el gobierno federal. Quedamos en que al presente no hay, por muy ortodoxos que sean en un gobierno en la iglesia, no es 100% puro de lo que hemos estado viendo. Todo es una combinación. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de las circunstancias de la iglesia, del origen doctrinal de la misma, si es denominacional, si es independiente, si es no denominacional, etcétera, etcétera. Eso va a depender del tipo de gobierno que tiene una iglesia. Pueden empezar, y así pasa, sobre todo en las iglesias independientes, con un gobierno congregacional y pueden ir migrando al tipo de gobierno hasta volverse un gobierno congregacional federal. Y por eso es que vamos a ver el gobierno federal. Nos estamos basando en el texto de Hechos 14, 21 al 23, que dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, ahí está el gobierno, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Ya explicamos esta parte el domingo anterior. Nada más déjenme modificar algo aquí porque se me borra el monitor. Ok, entonces nos quedamos en esta parte de aquí la vez anterior. Estamos viendo la evaluación del congregacionalismo y estamos en la parte de la pluralidad del liderazgo. En la práctica, el congregacionalismo no es completamente congregacional. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo. La congregación no hace todas las decisiones. ¿Sí? Habíamos quedado en que había iglesias que tenían el gobierno congregacional y no se hacía nada si la iglesia no votaba al 100%. ¿Sí? ¿Cuál era bueno, vamos a ver después cuál es el riesgo de eso.
Los líderes toman autoridad que no siempre se les da a ellos específicamente. ¿Qué significa esto? Bueno, si es una congregación ya grandecita con ministerios establecidos, pues resulta ser que un joven que está como líder de la liga juvenil, que le llaman algunos, ¿sí?, de repente se encuentra haciendo funciones de pastor cuando no es pastor. O al contrario, ¿verdad? El pastor está haciendo funciones de líder juvenil, ¿sí?, sin ser un hermano que tenga ese oficio de parte de Dios. Entonces, sí, las cosas siguen adelante, pero no con la calidad y el alcance que sería si estuviera al frente alguien a quien Dios escogió y capacitó para estar en esa función. Esa sería la diferencia, ¿ok? Entonces, y a veces, cuando surge una necesidad, pues la congregación vota porque a lo mejor don Pedrito, ¿sí?, que tiene 20 días de haber recibido a Cristo, se haga cargo de alguna actividad evangelística de la iglesia. ¿Eso está mal? No, no está mal, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cuando la gente que tiene cierto nivel espiritual vota en base a ¿qué? Al feeling, a cómo le ha ido en la feria, ¿sí?, a cómo se lleva con la persona por la quien están votando. Y eso no es bueno para el gobierno de la iglesia. O sea, tiene que ser en dependencia al Espíritu Santo y no en la carne. ¿Qué dice la Escritura con respecto a quien pone su apoyo en el brazo del hombre? Que sea maldito. Los diáconos a menudo funcionan como ancianos para que en efecto haya una pluralidad de liderazgo. Pero esto es engañarse un poquito, porque ¿cuál es la función de un diácono? ¿Gobernar? ¿Servir? A lo mejor se presentan como líderes de alguna actividad o ministerio, pero no gobiernan, ¿sí? Y en los grupos congregacionales, ¿sí?, a veces los diáconos toman lugar de gobierno, cuando no debe de ser así. ¿Ok? Y en algunos grupos pues está el líder o pastor o anciano único, ¿sí? No hay diáconos, ¿sí? Y hay líderes de ministerios, y entonces los involucra a ellos cuando la decisión es difícil. ¿Y por qué lo hacen? Para que la responsabilidad se diluya. Pero a final de cuentas, delante de Dios, el pastor es el que es responsable de todo lo que ocurre en la congregación. La congregación puede votar lo que quiera, pero el responsable delante de Dios es el pastor. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo puso al frente Dios es el que le delegó la autoridad al pastor, y Dios le pedirá cuentas de ese ministerio al pastor. La congregación, quizá porque lo dejó correr, o porque no lo apoyó, o por lo que ustedes quieran y manden, pero para con Dios es el pastor, ni más ni menos. En realidad, algunas iglesias congregacionales funcionan muy similarmente a otras federales. Esto es cierto especialmente cuando la iglesia gobernada federalmente es autónoma. Si es parte de una denominación, entonces difiere claramente de la iglesia autónoma congregacional. Ay,
¿Qué significa esto? Vamos a entrar al gobierno federal para ver cómo funciona y entonces se entenderá lo que dice aquí. Pero acuérdense que en la iglesia en los grupos congregacionales, ¿sí? La iglesia es la que tiene la autoridad. En las congregaciones federales, ¿sí? La autoridad y responsabilidad se dan a los líderes. ¿Ok? Vamos entonces ahora a entrar a ver lo que es el gobierno federal. ¿Qué significa? Con relación al concepto gubernamental, el sistema federal significa, según la definición del diccionario, que las unidades individuales entregan su soberanía individual a una autoridad central, pero retienen poderes limitados residuales de gobierno. ¿Está difícil la definición? Sí, vamos a explicarla. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre entregar y delegar? ¿Cuál? Que entregar ya la responsabilidad pasaba a la persona que se le entregaba, y delegar, el que delegaba tenía que supervisar a quien le delegaba la autoridad. Ok, sí, tienes razón. En dos palabras es rendición de cuentas. Cuando yo entrego la autoridad y responsabilidad, automáticamente le estoy diciendo y no me des cuentas. Cuando yo delego la autoridad y responsabilidad, el receptor todavía tiene que entregar cuentas a quien le delegó. ¿Ok? Es como si yo trabajo en una papelería, ¿sí? Y el dueño llega y me dice, llegas a las 8, abres, registras el dinero que había, haces las ventas, lo que sea, recibes el material que llegue, lo apuntas en este cuadernito y en la noche llega el dueño. ¿Qué me va a pedir el dueño? A ver, ¿dónde está donde escribiste cuánto dinero había, cuántas ventas hubo? A ver, enséñame. A ver, ¿recibiste material? Sí, a ver, ¿dónde lo registraste? Y entonces me está supervisando. Aunque yo estoy solito en la papelería, no soy autónomo completamente, sino limitadamente, ¿verdad? O sea, no le voy a hablar por teléfono para decir, oiga, me están pidiendo 20 cuadernos, ¿se los vendo? Pues no, ¿verdad? O sea, sencillamente yo los vendo porque esa es mi función, pero yo tengo que registrar que vendí los 20 cuadernos, ¿ok? Eso es lo que se refiere. Con relación al gobierno de la iglesia, el patrón federal significa que los miembros individuales le dan algunos de sus poderes a los líderes, y en casos en los que además existe una estructura denominacional, también significa que las iglesias individuales ceden aspectos de su autonomía a una estructura organizacional superior. Entonces, quien acepta un gobierno federal está aceptando en el gobierno interno de la iglesia a darle, ¿sí?, cierta soberanía al que está al frente. Y si es una iglesia que es parte de una denominación, cede, entrega su autonomía a la estructura organizacional, que puede ser por países, por regiones, por estados, por iglesias en una ciudad, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Quiénes funcionan de esta manera? No católicos. Los testigos de Jehová. ¿Ok? ¿Dónde está la central de los testigos de Jehová? En Iowa, no sé, no me sé la ciudad, pero su central mundial está en Estados Unidos. ¿Ok? Y de ahí se toman decisiones a todos los grupos de los testigos de Jehová alrededor del mundo.
¿sí? El local que tienen aquí atrás de los conos los testigos de Jehová, ¿sí? Ellos no son autónomos, ¿sí? Tienen que pedir permiso para hacer o no hacer, ¿ok? Y vamos a ver dentro del ámbito evangélico quiénes son los que tienen un gobierno federal. Estamos seguros que la Iglesia Católica tiene un gobierno federal. ¿Quién es la punta de la pirámide? ¿Y la base? No. ¿La base? La base de la pirámide. Todas las iglesias, todas las congregaciones, todas son católicas. No, resulta que para los católicos la iglesia se acaba en el sacerdote. Todos los demás son feligreses, no son parte de la iglesia. Por eso se acostumbraba que en las familias, ¿sí?, siempre hubiera o un sacerdote o una monja, ¿sí?, para que entonces la familia pues tuviera pase directo al cielo, ¿verdad? Mira palancas. Sí, porque ellos toman el texto de serás salvo tú y tu casa. ¡Ah! Ni modo, Neme, te tocó ser monja. por el bien de la familia, ¿ok? Así es como se estilaba, creo que ya no, ¿ok? En mi familia, a mi tío materno, hermano de mi mamá, le había tocado ser el sacerdote, pero pues le gustaban más las chamacas que ser sacerdote o llevar a su familia al cielo, y entonces se salió del seminario, ¿sí? Y hizo su familia por fuera y no pachangala, ¿verdad? Por el contrario, el patrón congregacional retiene la autoridad en las manos de los miembros individuales e iglesias locales autónomas, ¿ok? Esa es la diferencia principal entre un gobierno federal y un gobierno congregacional. El federal cede hacia arriba autonomía y ciertos derechos y responsabilidades, y en la congregacional se mantiene en los miembros individuales. Entre las denominaciones, los grupos presbiterianos y los reformados están estructurados de esta manera, ¿sí? ¿Quiénes son los reformados? Los que vienen de la Reforma, ¿verdad? Sí, efectivamente, luteranos, calvinistas, metodistas, bueno, no, los anglicanos, acuérdate que es la Iglesia Católica sin santos, ¿ok? Y sin papa. Pero estos son los reformados. Ahí tienen estructuras federales, ¿ok? Y en algunos casos llega a ser una estructura federal para convertirse en una iglesia nacional, ¿ok? Entonces, en México, ¿sí?, un ejemplo de ellos es, por ejemplo, los bautistas. Los bautistas pertenecen a la ¿qué? A la Convención del Sur o a la Convención del no sé dónde. Bueno, en México es la Convención de México, ya es por país. No, pero que se dividieron, que unos, el bautismo es necesario para salvación y el otro dice que no. Tienen sus convenciones, la Convención del Sur, creo, los que dicen que el bautismo es necesario para la salvación, pero no estoy seguro, ¿ok? ¿Sí? Y por ejemplo, los metodistas, pues igual, las estructuras son federales, ¿sí? Y hay grupos en el gobierno que tienen ese gobierno de varias iglesias, ¿sí? Y sobre todo, como lo vamos a ver más adelante, en el nombramiento de los líderes. No lo hacen las iglesias locales, lo hace la estructura federal. Dice, pero también es el caso de varias iglesias bíblicas independientes, excepto que su federalismo se limita a la iglesia local,
y no involucra a organización alguna que tenga poder sobre un grupo de iglesias. Casi siempre así funcionan las iglesias independientes que vienen de algún misionero denominacional. Entonces, se funda la misión, ¿sí? Está siendo dirigida por el misionero, llega un momento en que el misionero sale de la iglesia para ir a otra misión, ¿sí? Y quien se queda, casi siempre queda o con gobierno mínimo o con gobierno congregacional. Y puede o no migrar a una estructura federal, ¿sí? Ya es elección de quien está al frente de esa iglesia. Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de gobierno tenemos, Memo? Congregacional puede decirse. ¿Congregacional? No, porque la iglesia no vota. Bueno, pero es que al principio de cuentas somos hijas de una iglesia, ¿no? Pero no estamos dando o tomamos, ellos no toman decisiones sobre nosotros. Tenemos autonomía. Y la iglesia de Pachuca tampoco tiene una iglesia sobre ella a la cual le rinda cuentas. Entonces, no somos congregacional puro, pero tampoco somos federales, aunque reconocemos el origen de una iglesia, ¿sí? Que se denominaría iglesia madre, ¿no? ¿Ok? A mí no me gusta ese término, pero algunos los usan. Entonces, ciertamente, ¿sí? Pareciera que en algunas cosas somos congregacionales y en otras somos federales. ¿Por qué? Y no federales de los que traen charola. ¿Por qué? Porque la autoridad se la hemos delegado a Memo. Aunque no votamos ni inscribimos en una hoja de membresía que yo acepto que le estoy cediendo la autoridad al pastor, etcétera, etcétera, y verdad del osito Bimbo que lo voy a cumplir, o sea, no existe, pero de una manera práctica todos reconocemos la autoridad que tiene el pastor, ¿sí? Y aceptamos que así sea el gobierno en la iglesia, ¿ok? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Sí? Que pues habláramos de estos temas, de lo cual estamos haciendo. Lo malo es que no todos vienen, ¿sí? Sin embargo, queda grabado para la posteridad del internet. Una mezcla de congregacionalismo y federalismo, ¿ok? Limitado a la iglesia local. Esto es lo que estamos viendo en este punto. ¿Sí queda claro? ¿Tienes cara de what? ¿No? Ok. En otras palabras, denominaciones del tipo federal tienen que ver con presbiterianos, sínodos, asambleas generales, convenciones, mientras que ese no es el caso de las iglesias locales autónomas de gobierno federal. Y entonces, cuando algunas congregaciones tienen el gobierno federal, ¿sí? Sus doctrinas, decisiones se toman en asambleas, en sínodos, ¿sí? En convenciones, y aquellos que asisten están obligados a aceptar, ¿sí? Lo que el gobierno federal exponga en esos lugares, ¿ok? ¿Y la congregación? No, la congregación lo acepta de antemano, ¿ok? Lo que sucede es que cuando algunos empiezan a tener problemas en la denominación, sobre todo por doctrina, en la iglesia local se toma la decisión de que su pastor no vaya a la convención. No lo dejan ir. Y entonces, aunque hagas su berrinchito de que sí quiero ir, o sea, no vas, porque su pura presencia es que está aceptando
lo que se diga en esa convención. Entonces la manera de zafarse es eso, pero el gobierno federal lo que hace es que le pone un tache y no faltará que mande algún enviado y diga, a ver qué está pasando en esta iglesia local, ¿por qué no asistieron a la convención? Y ahí empiezan los problemas. ¿Qué apoyo tenemos para el gobierno federal? El liderazgo. En cuanto al liderazgo, indiscutiblemente los líderes ocupan un lugar prominente en el cuadro de gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento. Eso lo reconocemos, ¿ok? Ya lo hemos visto. Se ve claramente que estos parecen tener una posición de responsabilidad que no les requiere dar cuenta de todo asunto a los miembros de la iglesia, ¿ok? Tenemos el caso de Pablo, ¿sí? Fue en sus viajes misioneros, fundó iglesias, regresó a verlos, estableció ancianos, ¿sí? Y regresó a Jerusalén, y cuando volvió a pasar, ¿sí? Se encontró sobre todo allá en Galacia, ¿no? Dicen, pues es que tenemos que cumplir la ley para ser salvos. ¿Quién les dijo eso? No, pues unos que vinieron de allá, con Jacobo, de Jerusalén. Dicen, no, eso no es necesario. Y Pablo corrigió el error doctrinal en el que habían caído por una doctrina que no provenía de la iglesia misma, no estaba emanada de la guía del Espíritu Santo. Y dije, pues es que aquellos dijeron, y tú eres nada más un misionero. Y entonces, no, lo vamos a aclarar. Entonces dijo, a ver, vénganse los maduritos de la iglesia, vámonos a Jerusalén. Y ya llegando allá, les dijeron, a ver, jóvenes, aquí hay un problema. Y entonces se expusieron los elementos de juicio doctrinal y dijeron que estamos de acuerdo contigo, Pablo. Y para que no haya lugar a dudas, vamos a mandar a alguien de aquí con cartas en los cuales nosotros nos estamos mandando para aclarar esta situación. ¿Qué es lo único que pidieron que deberían de hacer los nuevos creyentes? Se abstuvieran de fornicación, ídolos y de ahogado. Y carne de ahogado, ¿ok? Era lo único que tenían que hacer, ¿sí? Y lo mismo que se transmitió a las iglesias. Pero si se fijan, aquí hay una combinación de gobierno congregacional y federal, porque tuvieron que ir a Jerusalén para aclarar el asunto doctrinal, ¿sí? Si hubieran sido totalmente autónomos, no hubiera sucedido así. Entonces, vemos que un principio o patrón federal en la iglesia primitiva sí aparece. En Hebreos 13:17 se les ordena a los miembros que se sujeten a sus líderes. Así la autoridad se les da a los líderes, no a los miembros. Por cierto, el liderazgo no es dictadura, es liderazgo. ¿Qué diferencia hay entre un liderazgo y una dictadura? Que en la dictadura se imponen los pensamientos, sentimientos de la persona que está al frente. ¿Se habrá oído en el internet? A ver, más fuerte. Que en la dictadura se imponen los pensamientos y los sentimientos de la persona que está al frente. Ok, ¿y en el liderazgo? Guía a través de... Pone el ejemplo, forma parte de las actividades. Un pastor es un dictador cuando solamente da órdenes, cuando gobierna desde el escritorio. Entonces, aquellas iglesias que tienen un pastor que trabaja de esa manera, tienen un dictador. No importa que tenga sus ancianos, no importa que tenga sus diáconos, no importa lo que quieran.
Si gobierna de esa manera, es un dictador, no es un líder. Pero cuando el pastor se involucra en las actividades y él pone el ejemplo de cómo debe de hacerse el evangelismo, cómo debe servirse a las mesas, cómo debe de desarrollarse en una reunión de oración, comparte estudios en las casas, hace visitación, etcétera, etcétera. Ese es un líder. Es aquel que ve el estado de sus ovejas, las atiende, corrige lo deficiente y las hace crecer. ¿Ok? No por eso es mejor pastor. Está cumpliendo la función que el Señor Jesucristo enseñó. Él lo hizo con sus discípulos. Les puso el ejemplo. ¿Se acuerdan de aquella texto donde dice, Señor, enséñanos a orar? Allí está el liderazgo del Señor Jesucristo. Ellos tenían una necesidad y recurrieron al pastor. ¿El Señor cumplió su necesidad? Sí, sí lo hizo. Entonces, eso es lo que demuestra el liderazgo de un pastor o la dictadura de un pastor. ¿Ok? Y si tú dices, bueno, es que yo tengo un pastor de escritorio, es que ya está viejito. No. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ayudar a tu pastor. Mostrarle que está dejando el liderazgo por el gobierno puro. Y eso no puede ocurrir. ¿Ok? Espero no haber pisado algunos callos. Nombramiento de liderazgo. En algunos casos está muy claro que los líderes sean nombrados, no elegidos. Este es el significado obvio de Hechos 14, 23 y Tito 1:5, que lo hemos estado repite a lo largo del estudio. Un congregacionalista pudiera alegar que, por lo menos en Hechos 14, 23, esta era una práctica única de los apóstoles. O sea, dicen, no, nosotros elegimos a nuestros líderes, ¿sí? Y a los que elegimos son a los que se vuelven líderes. ¿Por qué? Por Hechos 14, 23, esa actividad que hicieron solamente era de los apóstoles. No, está marcando un principio y patrón lo que hicieron los apóstoles. Es de suponer que la encomienda dada a Tito de nombrar líderes de entre los locales pudiera también hallarse dentro de la autoridad apostólica, pero aún siendo así, no mostraría que el voto por la congregación fuera el procedimiento del Nuevo Testamento para escoger los líderes. Acuérdense que ya habíamos quedado que los líderes nombran a los líderes. Es responsabilidad del líder, y ya dijimos que es un verdadero líder, de conocer el estado de sus ovejas, identificar los varones que tienen las características de Timoteo y Tito, ¿sí? No de ellos como personas, sino las epístolas de Timoteo y Tito, ¿sí? Y ver qué varones cumplen ese perfil y entonces, ¿sí?, nombrarlos. ¿Ok? Aquí hay un matiz que toman algunas congregaciones. Eso lo hace el pastor y entonces nombra una terna y dice, a ver, Pedro, Pablo y Juan, ¿sí?, son los varones que tienen las características que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Por cuál votan? Pero no todas las congregaciones hacen eso. Algunos pastores, para no caer en la votación, se acercan en forma individual a los creyentes y les dicen, tú como, ¿quién te gusta para anciano de la iglesia? Y escuchan, pero no le dicen que está votando, ¿sí? Sencillamente está escuchando la opinión de la congregación. Pero el que toma la decisión y el que hace el nombramiento es el pastor.
o el misionero, ¿ok? Cualquiera de los que tengan la autoridad en ese momento en la iglesia, ¿ok? Pero no es una votación de diáconos o de colaboradores o de líderes de ministerios, no. Es algo que ocurre solamente en la responsabilidad que el pastor tiene. Sí, dígase. Y cuando no existe el pastor o el misionero, porque o sea, de repente, por X o Y razones, se queda sin pastor. Ahorita se te va a contestar tu pregunta con la Biblia. Dice, ningún versículo específico indica esto, mientras que versículos específicos sí indican el nombramiento. Vamos a ver 1 Corintios 16, 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Cómo es que se le hace cuando no hay un pastor nombrado por alguien externo, pero ya se formó una iglesia? La iglesia tiene la responsabilidad de reconocer a las personas que están trabajando, y entonces cuando decimos reconocer es identificar. Se identifican y se nombran. ¿Quién los nombra? Pues en este caso específico es el Espíritu Santo el que los está nombrando, porque los está haciendo sobresalir de entre los demás miembros de la iglesia. Ahí es responsabilidad de toda la iglesia identificarlos, aceptar su autoridad y sujetarse a ellos. ¿Respondí tu pregunta? Dice el pastor. No, sí, o sea, que también dijiste la vez pasada y también estoy de acuerdo con eso. A veces una congregación que está en esa situación no hace eso, sino que le pide consejo a otro pastor de otra iglesia o de dos iglesias, y son las que lo que le van a decir precisamente lo mismo, o sea, lo que acabo de decir. Pero ahí ya me la cambiaste con la pregunta, porque si ese es el caso, que haya relación con iglesias hermanas, y esas iglesias hermanas tienen su líder, sus pastores, pues entonces recurren a ellos. O sea, ayúdame, ¿sí? Porque necesito un pastor. ¿Sí? Ahí ya cambian. Yo lo que pensé es que no tienen relación con nadie. Y esto ocurre mucho, sobre todo en lugares en donde no están alejados de ciudades. Entonces a lo mejor alguna persona va de paso, ¿sí? Se acerca a alguien y le comparte el evangelio en un parque o en un restaurante, o se acerca a una actividad evangelística que está ocurriendo y sinceramente, ¿sí?, acepta al Señor Jesucristo y se va y empieza a tener necesidad de compartir el evangelio, y a lo mejor allá en la sierra gana a su familia, ¿sí? Y se empiezan a juntarse para estudiar de la Biblia, etcétera, etcétera, y se empieza a formar una iglesia, ¿sí? Por ejemplo, eso está pasando allá con Esperanza, ¿sí? Está empezando a haber varones que están aceptando a Jesucristo, ¿sí? Y se empiezan a alimentar, etcétera, pero todavía no se forma la iglesia, ¿sí? O sea, ellos tendrán que identificar al que sobresalga. ¿Por qué? Porque Esperanza no puede ser pastora. Entonces, sería responsabilidad de ella de recurrir a algún pastor para decirle: ayúdame a nombrar un pastor para este grupo, ¿sí? Pero cuando no ocurre eso,
La pura iglesia, ¿sí?, tiene la guía del Espíritu Santo, ¿okay?, que Él es el que dice: apártame a este chaparrito para que sea el pastor, ¿sí? Y está bien. Disciplina. Aunque toda la congregación estaba definitivamente involucrada en los problemas de la disciplina, los líderes daban instrucciones respecto a lo que se debía hacer. Tenemos el caso de 1 Corintios 5, ¿sí?, que vamos a leerlo porque está interesante. Ahí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y por ahí le llegó alguien y le dijo a Pablo: oye, esto está pasando ahí en Corinto. Pablo no lo conocía, pero sabía que estaba ocurriendo. Dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense, ¿quién está tomando la iniciativa en la disciplina? Pablo. ¿Era el pastor de Corinto? No era el pastor, pero la iglesia no estaba haciendo nada. Ahí estaba el lobo pasando en medio de las gallinas, y las gallinas ni cuenta se habían dado. Estaban ocupados con hablar en lenguas, en las sanidades, en lo que ustedes quieran y manden, pero menos en la santidad de la iglesia. Entonces, para Pablo tiene que decirles: yo no estoy con ustedes, pero eso que está sucediendo no debe ocurrir. Hagan esto para quitar ese mal de en medio de vosotros. Dice el 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuál era la vieja levadura entre los corintios? ¿La vieja levadura? Yes. ¿Comían de los sacrificados a los ídolos? No, más bien era que estaban en medio de una sociedad que era totalmente, sí, tienes razón, idólatra, pero muy liberal en cuanto a lo moral. Entonces... Eso lo mencioné también. No, antes de que preguntara estaba pensando, y honestamente hoy en día no hay mucha diferencia con aquellas, sobre todo en iglesias, que predican la prosperidad y todo eso que tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu. Están exactamente igual que en Corinto. Es más importante esas manifestaciones, manifestaciones del Espíritu, que la santidad, que tiene que ver con el campeonato. O sea, son totalmente libertinas, no son liberales, bueno, liberales y libertinas. Sí, o sea, se es liberal cuando lo que es pecado no se considera pecado, sino errores, fallas, ¿sí? Inmadurez. Y entonces, cuando el líder acepta
esa moralidad en la iglesia le está abriendo la puerta, ¿sí?, al diablo. Y una manifestación de una congregación que uno de sus asistentes siempre es el diablo, es que sus miembros tienen una moralidad muy baja, ¿sí? No quieren ser señalados por el mundo porque, ¡ay, qué exagerado! ¡Ay, eres un fanático! ¿Sí? Y ahora de cuando acá te santurrona, ¿no? O sea, ¿no? O sea, una cosa es vivir en medio del lodo y otra cosa ser parte del lodo. ¿Ok? Entonces los cristianos tenemos una gracia especial para pasar por el lodo y no mancharnos. Pero aquellos cristianos que sí se manchan tienen un problema personal. ¿Ok? No de la iglesia, no de los demás, es personal. ¿Levantaste la mano? Por otro lado, el mismo Pablo dice, porque hay muchos hermanos aún entre las iglesias bíblicas, y cuando pasa algo así, que tiene que haber disciplina, empiezan no, pero yo no soy nadie para juzgar al hermano o a la hermana. Y Pablo dice claramente en ese texto que acabamos de leer, yo ya lo juzgué, o sea, ya lo señalé como culpable de este pecado específicamente. Claro, y lo que el pensamiento que está detrás de eso que acabas de decir es: no quiero que a mí me juzguen. Entonces yo no voy a juzgar para que no me juzguen. Ese pensamiento es antibíblico, no es cierto. Dice, porque también en otra parte de Corintios dice que nosotros juzgamos todas las cosas. Dice 9, os he escrito por carta que, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y ya Memo nos dio algunos ejemplos personales de esta situación, pero no es una novedad encontrar fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, ¿sí?, en el mundo. Es algo, sobre todo estos días, que es común. Es más, si no eres así, eres un tonto. ¿Ok? Te estás perdiendo de lo bueno, te dicen a los del mundo. Pero sí es raro en una iglesia que tiene conciencia de la santidad y que está dependiendo del Espíritu Santo encontrarse a alguien así. Fíjense cómo dice en cada uno de los adjetivos: no, y. Entonces, sí sería posible encontrarse a un fornicario en la congregación, o a un maldiciente, o a un borracho, o a un ladrón. Bueno, aquí nos dice claramente: no te juntes con él. Es más, ni aún comas con él. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Ok? Está muy claro. ¿Quién está diciendo hay que aplicar disciplina? Pablo. ¿Quién la aplicó? La iglesia. Entonces, cuando alguien está en disciplina, toda la iglesia es responsable de mantenerle la disciplina al que está en disciplina. ¿Ok?
Aquí dice, ay, pobrecito. No, te vas a sentir, o sea, vente a la casa a comer, aquí no pasa nada. Pues. No, y hay otros bíblicos. ¿Ah, sí? Que dicen, como dijo el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Oh, que Cristo es amor. Este líder no tiene amor. ¿Sí? Es un legalista. Así es como se justifican aquellos que o están en las mismas condiciones o tienen pecados ocultos y tienen miedo que se les descubran. Y por eso actúan de esa manera. Se están anticipando a lo que pueda sucederles a ellos. Para que cuando alguien los cache digan, no me van a aplicar disciplina. Yo cuidé a este que estaba en disciplina, yo le di de comer, lo invité a mi casa, o sea, le di para que se vistiera. Yo soy bueno, mis obras son buenas. No, lo que está mal es tu corazón. ¿Ok? Y la otra es 1 Timoteo 5:20, que vamos a leer rápidamente. Dice: a los que persisten en pecar, repréndenlos delante de todos, para que los demás también teman. Aquí Pablo se lo está diciendo al que en ese momento estaba siendo el pastor de Éfeso, que es Timoteo. Dice: repréndenlos, o sea, regáñalos delante de todos. ¿Qué significa? Que primero habló con él en forma personal, le guió para que se arrepintiese y esa persona no quiso hacerlo. Entonces estaba en rebeldía, no aceptaba que estaba en pecado. Entonces díselo a la iglesia, repréndelo, ¿sí? Para que los demás teman. ¡Ay, una mano allá! No, ¿sabes que cómo mencionaste eso? La cosa es que a veces, por X o Y razón, un hermano le dice, cuando reprende el pastor o el líder y cumple con los pasos que nos enseña Mateo 18, que es los pasos de la disciplina, a veces hay hermanos que por X o Y razón se enteran, a mí me ha pasado, y quieren que lo reprendamos públicamente cuando el hermano o la hermana ¿Ya se arrepintió? Y no quieren, o sea, dicen, no, pero eso no hizo nada. No, es que sí lo dice. O sea, dice este paso que dice la Biblia que hizo tu hermano, se arrepintió. Claro, o sea, no vas a publicar el domingo antes, ¿no? Dice, hermanos, voy a hablar con fulana porque por ahí me llegó el chisme de que anda en fornicación, ¿eh? Así que voy a hablar con ella. No, pues ya de entrada eso sería antibíblico. Toda la acción de corrección y restauración se hace a la callada, es privado, es personal. Pero cuando ese pecado afecta a más de uno, las cosas cambian. Las cosas cambian. Y cuando afecta a toda la iglesia, es diferente. Entonces el líder tiene que tener la madurez espiritual y la visión que solo Dios da para saber qué hay que hacer en cada caso. Pero la instrucción que está en el Nuevo Testamento aplica para cada caso. ¿Por qué? Porque son principios, ¿ok? Que son para aplicarse, no nada más para saberlos. Voy a meterse clochazo, segundón y volantazo, porque si no, no voy a acabar. Bien, ay. Ordenación. Los que abogan por el gobierno centralizado señalan que la ordenación se efectuaba por la imposición de las manos de los ancianos. Sí es cierto, así le hacían, no hay problema. Vámonos a 4:14 de 1 de Timoteo. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién era el componente del presbiterio? Era Pablo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pablo vio la vida de Timoteo. Sí, dijo, este Timoteo es pastor, tiene el don de pastor. Entonces, ¿qué es lo que hizo?
¿sí? Le impuso las manos y dijo, él es el pastor de Éfeso, ¿ok? Entonces, sí ocurrió así en la iglesia primitiva porque estaba naciendo, ¿ok? No son las mismas condiciones del 2022, ¿ok? Son diferentes. ¿Ok? Los congregacionalistas alegan que los ancianos simplemente actúan en nombre de la congregación entera y que la autoridad para la ordenación descansa en la congregación. Bueno, ya habíamos quedado en que sí, ocurrió en el Nuevo Testamento, pero actualmente, sí, la ordenación o nombramiento de los líderes es por otros nombres, no es por la congregación, excepto casos muy especiales. En la práctica, muchas iglesias son una mezcla del congregacionalismo y el federalismo. El excesivo federalismo a menudo coloca más autoridad de la debida en alguna estructura organizacional por encima de las iglesias locales. Si las deserciones doctrinales entran en una denominación, la historia nos enseña que es difícil, si no imposible, que una iglesia local llame a la superestructura a cuentas. Y si la iglesia local estima necesario irse de la denominación, muchas veces solo puede lograrlo a un costo considerable y algunas veces aún con la pérdida de toda su propiedad. Y yo aquí tengo un ejemplo, varios ejemplos, en los cuales la iglesia decide, y lo hace sin dolo, decide darle una autoridad excepcional al pastor. Y entonces se da la oportunidad en que puedan conseguir un terreno y empezar a construir su local. Y decide la congregación pues que el terreno y el local, o el terreno, ¿sí?, esté a nombre del pastor. Eso es un error completo, porque si algo sucede con ese pastor, casi siempre pierden el local. Y yo he sabido de pastores que chantajean a la iglesia para que les den una liquidación, no una expulsión por su mala conducta, sino una liquidación fuerte para que les suelte las escrituras del terreno. Y eso fue un federalismo excesivo en la iglesia local, y es un error. Sí, señor. Por otro lado, por lo menos hasta el momento, y lo digo así, aunque muchos no estén de acuerdo de los que más están escuchando en internet, pero por ese lado, gobernación sí ha regularizado en cuanto a eso. Por ejemplo, las iglesias de cualquier denominación pueden tener propiedad, excepto que lo pongan a nombre del pastor. Todavía está eso. O sea, los que la gobernación ¿qué se llama? Siempre que seas una asociación religiosa, sí. O sea, que el gobierno, el Estado, tenga un registro de tu congregación. Sí. Pero casi siempre lo que comenté ocurre en iglesias independientes. Porque si son denominacionales como metodistas, bautistas, presbiterianos, la denominación no permite que se registren a nombre del pastor. Se tiene que registrar a nombre de la asociación civil o religiosa que gobierna la denominación en la región o país en donde ocurre. Y a veces es muy doloroso cuando sobre todo ocurre entre los presbiterianos, en que hay desacuerdos con el pastor y casi siempre son detalles doctrinales
o de gobierno, y el pastor gana el juicio, ¿sí? En la denominación, y la denominación dice: la iglesia se tiene que dividir, ¿sí? Y los disidentes a este ritmo se me van, y el templo que le llaman, ¿sí?, el pastor y sus simpatizantes se quedan con el templo. Y puede ser que los disidentes sean 80 y los a favor del pastor sean 20. Bueno, pues esos 20 se quedan con el local y los demás se tienen que ir. Y bueno, eso pasa cuando el federalismo se lleva al extremo. El exceso de congregacionalismo falla en cuanto a sacar provecho de los dones de liderazgo. También permite que creyentes inmaduros y carnales tengan tanta voz como los demás. ¿Ok? Entonces, en el congregacionalismo, como la congregación es la que vota, la que manda, puede ser que manden a alguien para que haga un trabajo para el cual no tiene un don específico de parte de Dios. Y entonces, sí, quizá haga la chamba, o va a sufrir por hacer esa chamba, ¿sí? Y se va a notar. ¿Por qué? Porque ese ministerio no va a crecer. O cuando inmaduros y carnales, ¿sí?, los que están gobernados por la carne, ¿sí?, tienen tanta autoridad como aquel que sí es espiritual. En este debate algunas cosas están claras. La iglesia y el gobierno romano estaban separados. La unión vino hasta Constantino, que fue en el 250. Bueno, cientos de años después de que la iglesia ya había nacido, ¿sí? Pero en la iglesia primitiva había una separación entre la iglesia y el Estado. No había ninguna iglesia nacional en los tiempos del Nuevo Testamento. Existía la iglesia de Jerusalén, pero todas las demás iglesias, Tesalónica, Galacia, Éfeso, todas eran autónomas. ¿Sí? La iglesia jerárquica fue un desarrollo posbíblico. ¿En qué momento se desarrolló? Cuando Constantino la incluyó en el Estado. Entonces era necesaria una estructura jerárquica. La iglesia primitiva sí tenía una estructura gubernamental, ya lo vimos. Las iglesias locales, aunque tenían comunión y cooperaban las unas con las otras, no estaban conectadas organizacionalmente. ¿Ok? No había un pastor jefe entre las iglesias, todos tenían, ¿sí?, la misma responsabilidad y autonomía. La congregación estaba involucrada en algunos asuntos, pero no en todos. Los líderes tomaban las riendas en otros asuntos. El patrón del Nuevo Testamento parece incluir una mezcla de gobierno congregacional y federal, limitado al nivel local. Esa sería la conclusión de estos 4 sesiones que hemos tenido. Sin embargo, vamos a ver unas conclusiones generales. Debemos reconocer que al día de hoy no encontramos fácilmente un gobierno apegado 100% a los principios y patrones del Nuevo Testamento. La mejor práctica debe de incluir reconocer y obedecer la autoridad de Cristo como la cabeza sobre la iglesia local, cumplir el propósito del Señor Jesucristo al establecer la iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. Debe de haber pluralidad de ancianos, autonomía de la iglesia local, reconocimiento y nombramiento de los líderes en base a los principios en las epístolas de 1 Timoteo y Tito, reconocimiento y práctica de los dones del Espíritu Santo por parte de los miembros de la iglesia local. Y nos vamos con 1 Timoteo 3:15, que dice: para que si tardo
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, esto es la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? Muy bien, pues entonces vamos a orar. Solo te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido, gracias por lo que tú nos muestras en el Nuevo Testamento, pero sobre todo, Señor, queremos depender de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Guíanos, Señor, a estar siempre tomando las decisiones en base a los principios y patrones que encontramos en la Escritura. Bendice, Señor, lo que resta del día, bendice la clase de los niños, bendice el mensaje de tu palabra, las alabanzas. Te lo pedimos en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.